Nadie se atrevía a sostenerle la mirada a doña Leonor Arístegui, pero Valeria Cruz no era como las demás. Aquella mañana, cuando el portón de Villa Los Olivos se abrió con un crujido seco bajo el cielo gris de Toledo, Valeria no solo entraba como empleada, entraba como hija de una historia rota. Su madre, Marina Cruz, había trabajado allí 20 años atrás. Y salió acusada injustamente, humillada, silenciada. Valeria no venía solo a limpiar. Venía a entender. Desde el primer día, Leonor la atacó con desprecio. ¿Eres sorda o inútil? Escupió frente a todas. Pero Valeria hizo algo que nadie había hecho jamás, sostuvo su mirada. Ese fue el inicio. El miedo en Villa Los Olivos no gritaba. No hacía ruido. No necesitaba levantar la voz. Se respiraba. Desde el primer día, Valeria lo sintió en la piel como una corriente fría que recorría los pasillos de mármol. No era el silencio común de una casa elegante. Era un silencio aprendido. Practicado. Ensayado durante años. Las empleadas caminaban con pasos medidos, casi coreografiados. Nadie arrastraba una silla. Nadie dejaba caer una cuchara. Nadie reía más alto de lo permitido. Y, sobre todo, nadie miraba directamente a doña Leonor Arístegui. El comedor principal parecía una postal perfecta, vajilla alineada, copas brillando bajo la luz de la lámpara de cristal, servilletas dobladas con precisión milimétrica. Pero bajo esa armonía había tensión. Como un hilo invisible estirado al máximo, a punto de romperse. Valeria lo entendió cuando vio a Rosa, una de las más jóvenes, temblar solo porque una taza no estaba exactamente en el centro del plato. 2 milímetros a la izquierda, susurró Carmen sin levantar la vista. 2 milímetros. Valeria corrigió la taza y sintió algo apretarse dentro de su pecho. ¿Desde cuándo el error dejó de ser humano y pasó a ser un delito? Doña Leonor no necesitaba castigos físicos. Su arma era la humillación pública. Elegía a una cada día. A veces por un botón mal cosido. A veces por un suspiro mal interpretado. La mediocridad se nota aunque intente esconderse, decía con una sonrisa impecable. Y el resto aprendía. Aprendían a no destacar. Aprendían a no opinar. Aprendían a no existir más de lo necesario. Eso era el verdadero control. No era el grito. Era la anticipación del grito. El eco del pasado. Una tarde, mientras doblaban manteles en la lavandería, Valeria decidió romper la barrera invisible. Mi madre trabajó aquí, dijo sin dramatismo. Las manos de Carmen se detuvieron un segundo. El vapor de la plancha llenaba el aire con olor a tela caliente y almidón, pero de pronto el ambiente se volvió más pesado. Marina Cruz, añadió Valeria. Rosa levantó la vista con sorpresa. Otra empleada dejó caer una pinza. Carmen respiró hondo. Tu madre no robó nada. La frase cayó como un ladrillo sobre el suelo húmedo. Valeria sintió que el corazón le golpeaba las costillas. Entonces, ¿por qué nadie dijo nada? Carmen bajó la mirada. Y allí estaba la respuesta. Porque el miedo no solo calla la boca. Apaga la conciencia. Doña Leonor había acusado a Marina de robar una joya familiar. Un broche antiguo que, casualmente, apareció días después en un cajón personal de la propia Leonor. Pero para entonces Marina ya estaba fuera. Sin recomendación. Sin defensa. Sin dignidad. Y nadie habló. No porque creyeran la mentira. Sino porque sabían lo que pasaba cuando alguien enfrentaba a Leonor. Despido inmediato. Difamación. Puertas cerradas en otras casas. El miedo no se quedaba en la villa. Se extendía por la ciudad. Valeria comenzó a observar. Doña Leonor dividía estratégicamente al personal. Nunca permitía que las empleadas más cercanas trabajaran juntas demasiado tiempo. Cambiaba horarios sin aviso. Sembraba dudas. He oído que Rosa anda quejándose, comentaba frente a Carmen. Dicen que Carmen está cansada, quizá necesitemos reemplazo, susurraba frente a Rosa. Creaba desconfianza. Y cuando las personas desconfían entre ellas, dejan de unirse. Eso era brillante. Y perverso. Valeria lo comprendió una noche, cuando encontró a Rosa llorando en el cuarto de limpieza. Me dijo que soy torpe. Que nadie me contratará si me voy de aquí. Valeria se sentó a su lado. ¿Y tú le crees? Rosa no respondió. Ese era el problema. Después de suficiente repetición, la mentira se vuelve identidad. Y el miedo, hogar. La escena que lo cambió todo. El momento clave llegó un jueves por la tarde. Doña Leonor inspeccionaba el servicio de té. El reloj marcaba las 5 en punto. El aroma del Earl Grey flotaba en el aire. Todo estaba perfecto. Excepto una cucharilla. No brillaba lo suficiente. Leonor la levantó con 2 dedos, como si tocara algo sucio. ¿Quién lavó esto? Rosa dio un paso al frente. Yo, señora. El salón entero se congeló.
Leonor caminó lentamente hacia ella. Tacones suaves sobre mármol pulido. Cada paso era una sentencia. ¿Sabes cuánto cuesta esta vajilla? Rosa negó. Más de lo que tú ganarás en 5 años. Silencio. Arrodíllate y vuelve a pulirlas todas. Delante de todas. Valeria sintió el impulso de intervenir. Lo vio en los ojos de Carmen también. Pero nadie se movía. Ahí estaba el miedo. No en la orden. En la parálisis colectiva. Rosa se arrodilló. El sonido del paño contra la plata se convirtió en el único ruido del salón. Valeria dio un paso adelante. No gritó. No acusó. Solo habló claro. La cucharilla está limpia. Solo refleja la sombra de la lámpara. El aire se volvió denso. Leonor giró lentamente el rostro. ¿Perdón? Valeria sostuvo la mirada. No es suciedad. Es sombra. Durante un segundo eterno, nadie respiró. Carmen sintió que el corazón se le salía del pecho. Porque ese segundo era peligroso. Era el segundo donde el sistema podía romperse. El poder del ejemplo. Leonor no gritó. Sonrió. Interesante, dijo con frialdad. Veo que tenemos una experta. Y se marchó. No castigó. No humilló. Eso fue lo más inquietante. Porque el miedo también sabe esperar. Pero algo había cambiado. Rosa se levantó lentamente. Carmen miró a Valeria con una mezcla de terror y admiración. Esa noche, en la cocina, ocurrió algo que no pasaba desde hacía años. Hablaron. No en susurros. Hablaron de Marina. Hablaron de otras despedidas injustas. Hablaron del cansancio. Y cuando las personas hablan, el miedo pierde volumen. Si alguna vez sentiste que el silencio pesaba más que la injusticia, escribe "rompo el silencio" en los comentarios. Tu voz importa más de lo que imaginas. Y suscríbete porque esta historia está a punto de dar un giro que nadie vio venir. Al día siguiente, algo pequeño ocurrió. Rosa no bajó la mirada. No desafió. Pero tampoco se encogió. Carmen pidió trabajar junto a ella. Valeria notó que las órdenes de Leonor ya no generaban la misma parálisis inmediata. Seguía habiendo temor. Pero ya no era absoluto. Y el miedo necesita ser absoluto para dominar. Lo que Leonor no entendía aún era que el control no se rompe con gritos. Se rompe con ejemplos. Valeria no había hecho una revolución. Había hecho algo más peligroso. Había demostrado que se podía sobrevivir al primer acto de valentía. Y cuando alguien sobrevive, otros se atreven. El miedo controla cuando creemos que estamos solos. Cuando pensamos que nadie nos respaldará. Cuando asumimos que el poder es invencible. Pero en Villa Los Olivos algo comenzó a cambiar ese día. No por un enfrentamiento épico. Sino por una frase sencilla. No es suciedad. Es sombra. A veces el abuso no es tan grande como parece. A veces solo es sombra proyectada por una lámpara demasiado brillante. Y basta que alguien señale la luz correcta para que todo empiece a verse distinto. Ahora dime. Si hubieras estado allí, ¿habrías dado ese paso al frente o te habrías quedado en silencio? Te leo en los comentarios. El miedo había empezado a resquebrajarse. Pero aún no estaba vencido. En Villa Los Olivos las paredes seguían escuchando, los pasos seguían midiendo distancias y las miradas aún se inclinaban cuando doña Leonor Arístegui cruzaba un pasillo. Sin embargo, algo invisible había cambiado desde aquel día del salón de té. Ya no era un miedo sólido. Era un miedo con grietas. Y las grietas dejan pasar la luz. Carmen no era imprudente. Llevaba más de 20 años trabajando en silencio. Había visto entrar y salir empleadas como hojas arrastradas por el viento. Había visto lágrimas secarse antes de tocar el suelo. Había aprendido a sobrevivir. Pero sobrevivir no es vivir. La noche en que doña Leonor susurró a Valeria. Te destruiré como destruí a tu madre. Algo se rompió dentro de ella. Porque ya no era solo humillación. Era historia repitiéndose. Esa frase no fue un impulso. Fue una confesión. Y Carmen lo entendió. Esa misma noche, en su pequeña habitación junto a la cocina, sacó del cajón un viejo teléfono móvil. No era moderno. No era sofisticado. Pero grababa. Lo sostuvo en la mano varios segundos. Las manos le temblaban. No por tecnología. Por decisión. Porque grabar significaba cruzar una línea. Significaba dejar de ser espectadora. Y cuando dejas de ser espectadora, te conviertes en parte del riesgo. La oportunidad llegó antes de lo esperado. 2 días después, Leonor volvió a acorralar a Valeria en el pasillo lateral, ese donde la luz apenas entra y el mármol amplifica cada susurro. Carmen estaba cerca, fingiendo ordenar flores secas en un jarrón. Activó la grabación. No respiró.
Te crees valiente, dijo Leonor con voz baja, venenosa. Pero no sabes lo que soy capaz de hacer. Valeria no respondió. Tu madre salió de aquí sin nombre. Sin trabajo. Sin dignidad. Y tú puedes terminar peor. El silencio posterior fue más fuerte que el insulto. Carmen sintió el corazón golpeando en su garganta. El teléfono captaba cada palabra. Cada amenaza. Cada verdad que Leonor jamás pensó que sería registrada. Porque el poder arrogante tiene una debilidad. Cree que nunca será cuestionado. Esa noche, en la cocina apagada, Carmen mostró el video a Valeria. La pantalla iluminaba sus rostros en la penumbra. Se escuchaba claramente la voz de Leonor. Sin filtros. Sin máscaras. Sin testigos que pudieran ser manipulados. Valeria sintió un escalofrío. Durante años, su madre fue la acusada. Ahora había prueba de la verdadera culpable. Pero la verdad no siempre libera de inmediato. A veces primero asusta. Si usamos esto mal, nos destruye, susurró Carmen. Valeria asintió. Porque la verdad es poderosa. Pero también peligrosa. Esa noche, Valeria no durmió. Se sentó junto a la ventana de su habitación y sostuvo el broche en forma de olivo que había pertenecido a su madre. Pensaba. Si mostraba el video, podía perder el trabajo. Podían acusarlas de manipulación. Leonor tenía contactos. Influencia. Reputación social. Una mujer poderosa caída puede volverse más peligrosa. Pero si no hacía nada, la historia se repetiría. Rosa sería la próxima. Otra empleada después. Y el ciclo continuaría. La pregunta no era si tenía miedo. La pregunta era qué pesaba más. ¿El miedo o la dignidad? Déjame preguntarte algo. Si tuvieras en tus manos una verdad que puede cambiarlo todo, pero también puede destruir tu estabilidad, ¿la usarías? Escríbeme en los comentarios, ¿verdad o silencio? Y si te gustan las historias que nos enfrentan a decisiones reales, suscríbete ahora, porque lo que viene es aún más intenso. Valeria comprendió algo importante. No bastaba con tener la verdad. Había que elegir el momento correcto. La impulsividad podía arruinarlo todo. Decidieron esperar el regreso de don Alejandro Arístegui. El único que podía enfrentar a Leonor sin ser despedido. El único que no dependía de ella. Mientras tanto, la tensión aumentaba. Leonor parecía intuir algo. Observaba más. Preguntaba más. Sonreía menos. A veces el culpable presiente cuando la verdad se acerca. El coche negro entró en la villa una mañana clara. El sonido del motor sobre la grava fue como un disparo anunciando cambio. Las empleadas se alinearon frente a la entrada. Valeria sentía el pulso en las muñecas. Carmen llevaba el móvil escondido en el bolsillo del delantal. Don Alejandro descendió con calma elegante. Saludó con cortesía distante. Leonor lo recibió con dulzura estudiada. Todo parecía normal. Hasta que, en el desayuno, ella mencionó problemas con la nueva. Intentaba adelantarse. Controlar la narrativa. Pero esta vez no era la única que tenía una historia preparada. Carmen dio un paso al frente. Un solo paso. Parecía pequeño. Pero ese paso contenía años de silencio. Señor, creo que debería haber algo. El salón quedó inmóvil. Leonor se giró lentamente. ¿Qué haces, Carmen? Pero ya era tarde. El móvil estaba en manos de don Alejandro. El video comenzó. La voz de Leonor llenó la habitación. Sin maquillaje. Sin dulzura. Sin testigos manipulables. Las amenazas resonaron entre las paredes que durante años habían protegido su poder. Cuando terminó, nadie habló. El silencio ya no era miedo. Era revelación. Don Alejandro bajó el teléfono lentamente. Miró a su esposa. No con ira. Con claridad. Es exactamente lo que parece. Esa frase fue el verdadero derrumbe. Porque la negación necesita duda. Y allí no había duda. Leonor intentó reír. Intentó minimizar. Pero el video no discutía. No debatía. No olvidaba. La verdad grabada no depende de memoria selectiva. Permanece. Durante años, Leonor controló la narrativa. Podía acusar. Podía distorsionar. Podía aislar. Pero ahora había algo que no podía manipular. Su propia voz. El poder se basa en percepción. Y la percepción acababa de cambiar. Las empleadas, alineadas detrás, ya no bajaban completamente la mirada. Había algo nuevo en el aire. No era venganza. Era alivio. Valeria comprendió algo en ese instante. La verdad no solo la liberaba a ella. Liberaba a todas. Rosa respiró profundo. Carmen sintió que 20 años de culpa comenzaban a disolverse.
Porque grabar no fue solo un acto técnico. Fue un acto moral. Fue decidir que el silencio no sería heredado. La verdad grabada simboliza algo más grande que un video. Simboliza evidencia frente a manipulación. Simboliza memoria frente a mentira. Simboliza que el abuso necesita oscuridad. Y la tecnología, usada con ética, puede convertirse en luz. Pero cuidado. No toda verdad necesita exposición inmediata. Necesita estrategia. Necesita momento. Necesita propósito. Valeria no usó el video para humillar. Lo usó para detener un ciclo. Y ahí está la diferencia entre justicia y venganza. Esa noche, después de que Leonor fue confrontada, la villa no celebró con gritos. Celebró con respiraciones profundas. Con hombros que dejaron de estar tensos. Con puertas que ya no se cerraban tan fuerte. La verdad no gritó. Pero transformó. Y ahora te pregunto algo más profundo. ¿Cuántas historias siguen repitiéndose solo porque nadie se atreve a documentarlas? A veces el cambio no empieza con una confrontación. Empieza con presionar un botón de grabar. El sonido no fue fuerte. Pero lo cambió todo. Las ruedas del coche negro triturando la grava del camino anunciaron algo más que el regreso de don Alejandro Arístegui. Anunciaron el fin de una era. En Villa Los Olivos, los cambios nunca llegaban con advertencia. Llegaban en silencio, y explotaban después. Aquella mañana, el aire parecía más denso. Las empleadas estaban alineadas frente al pórtico. No por protocolo. Por costumbre. La costumbre del orden. La costumbre del miedo. La costumbre de no destacar. Valeria estaba allí. Quietud exterior. Tormenta interior. En el bolsillo del delantal de Carmen descansaba el móvil. La verdad pesaba. Y el momento había llegado. Leonor descendió las escaleras antes que su esposo entrara al salón. Vestía lino marfil. Perlas discretas. Cabello impecable. La dulzura era casi artística. Alejandro, querido, dijo con una sonrisa medida. Te hemos extrañado. 2 besos suaves. Una risa ligera. Un gesto teatral. Nadie hubiera sospechado que esa mujer había susurrado amenazas días atrás. Y ahí está el detalle más peligroso del abuso elegante. No deja marcas visibles. Se disfraza de refinamiento. Se camufla en la educación. Se envuelve en reputación. Durante el desayuno, Leonor movió las piezas. Ha habido algunos inconvenientes con la nueva empleada, comentó con fingida preocupación. Valeria sintió el golpe en el estómago. Era el movimiento clásico. Acusar primero. Sembrar duda antes de que la verdad aparezca. Alejandro frunció levemente el ceño. ¿Qué tipo de inconvenientes? Leonor suspiró. Falta de respeto. Actitudes inapropiadas. Insolencia. Palabras diseñadas para crear sospecha. Porque cuando el poder teme perder control, ataca primero. Pero esta vez había un factor que Leonor no había calculado. Prueba. Carmen dio un paso al frente. Pequeño. Pero irreversible. Las manos le sudaban. El corazón golpeaba como tambor de guerra. Señor, creo que antes de tomar una decisión debería ver esto. El móvil cambió de manos. Y en ese intercambio se transfirieron años de silencio. Leonor palideció apenas un segundo. Solo un segundo. Pero Valeria lo vio. El video comenzó. La voz de Leonor llenó el salón. Te destruiré como destruí a tu madre. No había matices. No había contexto que justificara esa frase. No era una interpretación. Era una amenaza directa. El silencio posterior fue distinto a todos los anteriores. No era miedo. Era colapso. Alejandro no gritó. No golpeó la mesa. No hizo un espectáculo. Simplemente dejó el móvil sobre la mesa y dijo. Es exactamente lo que parece. Esa frase fue más fuerte que cualquier grito. Porque cuando el poder reconoce la verdad, la estructura cambia. Leonor intentó recomponerse. Estaba molesta. Fue un malentendido. Están exagerando. Pero ya no controlaba la percepción. Por primera vez en años, ella era la que explicaba. La que justificaba. La que defendía. El rol se había invertido. Lo que nadie anticipó fue lo que vino después. Alejandro miró a Valeria. Tu madre. Marina Cruz, fue una mujer honorable. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Alejandro continuó. Sabía que no robó nada. Siempre lo supe. Un murmullo invisible recorrió el ambiente. Carmen cerró los ojos. Rosa contuvo el aliento. Entonces, ¿por qué no hizo nada? Preguntó Valeria con voz firme. Y ahí ocurrió el verdadero giro. Alejandro bajó la mirada. Porque fui un cobarde.
La palabra quedó suspendida en el aire. No culpó a Leonor. No justificó el pasado. No se escondió. Me amenazó con llevarse a mi hija. Usó mi miedo. Y elegí mal. La culpa confesada es más poderosa que la culpa negada. Ese fue el segundo derrumbe. El primero fue el video. El segundo fue la honestidad. Valeria sintió una mezcla imposible de emociones. Rabia heredada. Tristeza acumulada. Y algo inesperado. Alivio. Porque durante años imaginó monstruos absolutos. Pero ahora veía humanos imperfectos. Un abusador. Y un hombre débil que decidió cambiar. Alejandro se levantó. Miró a Leonor. Quiero que recojas tus cosas. No hubo gritos. No hubo humillación pública. Solo una decisión clara. La caída más fuerte no fue social. Fue simbólica. La casa ya no le pertenecía. Déjame preguntarte algo. ¿Crees que Alejandro merecía perdón por haber callado en el pasado? Escríbeme, sí o no. Y suscríbete ahora, porque lo que ocurre después demuestra que el verdadero poder no está en castigar, sino en reparar. Cuando Leonor subió a recoger sus cosas, la villa entera respiró diferente. Las empleadas comenzaron a mirarse. No con miedo. Con incredulidad. Rosa fue la primera en sonreír. Pequeña sonrisa. Pero real. Carmen sintió que 20 años de culpa comenzaban a aflojarse en su pecho. El miedo colectivo se estaba desarmando. Porque el miedo necesita estructura. Y la estructura acababa de romperse. Esa misma tarde, Alejandro reunió al personal. No dio un discurso grandilocuente. Solo dijo. A partir de hoy, esta casa funcionará bajo respeto. Y Valeria será la supervisora general del personal. Valeria quedó inmóvil. No lo esperaba. No lo pidió. No lo buscó. Pero el liderazgo no siempre nace del deseo de poder. A veces nace del coraje. Alejandro añadió. Si alguna vez vuelvo a quedarme callado frente a una injusticia, quiero que me lo recuerden. Eso fue lo más poderoso. Un hombre poderoso pidiendo ser vigilado. Eso cambia culturas. Antes de que terminara el día, Alejandro entregó a Valeria una pequeña caja de madera. Dentro había cartas escritas por Marina. Cartas que nunca llegaron a sus manos. En una de ellas, una frase. La dignidad no se hereda. Se defiende. Valeria lloró. No por tristeza. Por cierre. El pasado ya no era una herida abierta. Era una raíz. Y las raíces sostienen. La semana siguiente, Villa Los Olivos era otra. Las risas regresaron tímidamente a la cocina. Las puertas dejaron de cerrarse con brusquedad. Los pasos dejaron de ser calculados. El miedo no desapareció del todo. Pero ya no gobernaba. Y cuando el miedo deja de gobernar, las personas empiezan a vivir. El verdadero giro inesperado no fue la caída de Leonor. Fue esto. Que la verdad tuvo respaldo. Que la culpa fue reconocida. Que el silencio dejó de ser norma. Que el liderazgo cambió de forma. Muchas veces esperamos que el giro sea explosivo. Pero los giros más poderosos son silenciosos. Una frase. Una confesión. Una decisión. Eso basta para cambiar el rumbo de generaciones. Al atardecer, Valeria caminó por el jardín. Los olivos se movían con la brisa suave. Por primera vez, no sentía que estaba invadiendo un territorio hostil. Sentía que pertenecía. No por venganza. Por justicia. No porque su madre fue vengada. Sino porque fue reivindicada. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque la venganza divide. La justicia restaura. ¿Y tú? Si hubieras estado en el lugar de Valeria, ¿habrías buscado justicia o venganza? Te leo en los comentarios, suscríbete ahora. Continuamos. Porque aquí no solo contamos historias. Contamos momentos donde el silencio termina. Y la dignidad comienza. El sol caía lentamente sobre Villa Los Olivos. La luz dorada se filtraba entre los árboles, y por primera vez en años, el aire no pesaba. En la cocina se escuchaban risas suaves. En los pasillos ya no caminaban sombras, caminaban personas. Valeria se detuvo frente al portón principal. Tocó el broche antiguo que había sido de su madre y sonrió. No había ganado una batalla. Había cerrado una herida. Y entendió algo que cambiaría su vida para siempre. El miedo se hereda cuando se calla. Pero la dignidad se multiplica cuando alguien se atreve. Don Alejandro cumplió su palabra. La villa se transformó en un lugar justo. Rosa volvió a estudiar. Carmen se jubiló con honor. Y el nombre de Marina Cruz fue limpiado para siempre. Final feliz. Pero aquí viene algo importante. Ahora dime algo muy sencillo.
Si estuvieras en el lugar de Valeria, ¿habrías tenido el valor de enfrentar a Leonor desde el primer día? Escribe sí o no en los comentarios. Quiero leerte. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete ahora mismo. Porque aquí no solo contamos historias. Aquí recordamos que siempre hay una segunda oportunidad. Y la próxima, podría sorprenderte más de lo que imaginas. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campana. Aquí contamos relatos que nos recuerdan que el coraje cambia destinos. Y dime, ¿tú habrías tenido el valor de enfrentarla?